La diosa de la que se hablará hoy no necesita presentación. Cuando hablamos de la esposa de Zeus, siempre nos referimos a Hera. Esto es así, incluso aunque él tuviera otras esposas. La describen como una mujer orgullosa, obstinada, peleadora y celosa. No se anda con rodeos con las amantes de su esposo y las trata bastante duramente. Quizá por eso la perciben como la villana. Pero si uno la llega a conocer más de cerca, como lo haremos hoy, tal vez cambie su opinión, o tal vez no. En cualquier caso, tratar de explicar el comportamiento de los dioses o justificarlo es algo inútil, y además peligroso. Hera era hija de Rea y Cronos, así que su destino fue triste. Como a sus otros hijos, su padre se la tragó apenas nació. Solo uno de los hijos de Rea se libró de este destino, Zeus. Después de vencer a Cronos, la atenta Rea llevó a su hija al borde de la tierra, a la casa del océano. Allí fue criada por la ninfa marina Tetis. En cuanto a su relación posterior con Zeus, Hera no estaba especialmente entusiasmada con la idea y rechazó al rayo. Sin embargo, este rechazo solo lo incitó más. Por eso, una vez que Hera paseaba por el bosque, Zeus se transformó en un cuco herido. La diosa se apiadó de él y lo tomó en sus brazos, llevándolo con cuidado hacia su pecho. Entonces, el rayo tomó su verdadera forma y se apoderó de Hera. Así comenzó su relación, que mantuvieron oculta durante bastante tiempo, alrededor de 300 años. Curiosamente, existe otra interpretación de lo que sucedió. Ya no habla de Hera como víctima. Con la ayuda de su hermano, supuestamente quería obtener poder y jugaba con Zeus. Deliberadamente lo rechazó, y antes de que el rayo la tomara, puso una condición: debía casarse con ella. La boda se celebró en la tierra de Creta, cerca del río Ferena. Así es como Hera adquirió el poder. Sus principales funciones se convirtieron en proteger el matrimonio, mantener la santidad de los votos matrimoniales y ayudar a las mujeres durante el parto. Se dice que, al igual que su esposo, Hera comandaba el trueno y el rayo. Con un solo movimiento de su mano, podía provocar una tormenta. No solo los humanos, sino también los dioses pedían su consejo. Incluso Zeus a menudo buscaba su opinión. Hera era obstinada y a veces hacía algo en contra de la voluntad de su esposo o se burlaba de él, ridiculizándolo. No la juzguen por eso. En primer lugar, según una versión, ella no quería este matrimonio y, en segundo lugar, Zeus no era precisamente un marido ejemplar. Y en esa época no se hablaba de igualdad en el matrimonio. Una vez, Hera se excedió, liderando una rebelión contra el dios supremo. También participaron Poseidón, Apolo y Atenea. Lo encadenaron mientras dormía, y no se sabe cómo habría terminado todo si no hubiera sido por Tetis, quien llamó a Briareo en busca de ayuda. La rebelión fracasó y los participantes fueron castigados. A Hera, como advertencia, la colgaron de cadenas de oro entre el cielo y la tierra, atando dos pesadas yunques a sus pies. Después de eso, Zeus castigó personalmente a su esposa con azotes. Este castigo atenuó un poco a Hera y ella comenzó a actuar con más sutileza y precaución. A pesar de la belleza de su esposa, que todos reconocían en el Olimpo, Zeus no tenía reparos en engañarla. Hera era realmente hermosa, con ojos grandes, manos de lirio, maravillosos mechones de cabello cayendo desde su corona.
Sus ojos ardían con poder y majestuosidad. Vestida con ropa lujosa, se sentaba en un trono dorado junto a su esposo y brillaba con majestuosa belleza. Además, cada año se bañaba en la fuente de Canaté, y como resultado, volvía a ser joven. Pero Zeus, un amante apasionado, no se contentaba con eso, y dejaba la cama conyugal para estar con ninfas, diosas e incluso mujeres terrenales. Hera estaba celosa hasta el extremo. Sus celos formaban parte de la trama de varios mitos. El caso es que se comportaba de manera extremadamente cruel con sus rivales, burlándose de ellas siempre que podía. De hecho, muchos de los mitos sobre las amantes de Zeus se construyeron a partir de tales sufrimientos. Por ejemplo, el nacimiento de Apolo y Artemisa. Hera prohibió que la tierra le diera refugio a su madre Leto para dar a luz a los niños. Leto viajó por el mundo preguntando si alguna tierra quería convertirse en el hogar de sus hijos. Al final, encontró refugio en la isla flotante de Delos, que en ese momento no era considerada como tierra. Además, Hera tenía cautiva a su hija, la diosa del parto, Ilitia, de tal manera que Leto sufrió durante 9 días en el parto. En resumen, no sentía ninguna compasión por las amantes de Zeus. Por ejemplo, con la mortal Sémele, de la que Zeus estaba enamorado, Hera causó su muerte. Además, hizo todo lo posible para que el propio dios del trueno fuera responsable de la muerte de su amada, incluso en el momento en que estaba embarazada. Otra mujer que fue acariciada por Zeus y herida por Hera fue Lamia, la hija de Poseidón, que dio a luz a Herófilo de Zeus. Hera convirtió a la joven en una serpiente y le quitó la capacidad de cerrar los ojos. Para dormir, tenía que sacarlos por la noche. Lamia guardaba sus ojos en un cuenco que cubría con una tapa. Parecía que después de esto, ninguna mujer querría dormir con Zeus. Pero, ¿cómo negar algo al Dios Supremo? Por lo tanto, la lista de personas que sufrieron por los celos de Hera seguía creciendo. Por ejemplo, cuando Hera se enteró de que Zeus estaba coqueteando con otra mortal, se enfureció y decidió atrapar a los amantes en el acto. Sin embargo, Zeus tenía una intuición muy buena, o tal vez ciertas preferencias especiales, y logró convertir a su amada Io en una vaca blanca antes de que Hera llegara. Sin embargo, la esposa lo descubrió todo y exigió que le regalara la vaca. Zeus tuvo que ceder. ¿Y a dónde iba a ir? Hera, al apoderarse de la vaca, la entregó bajo la custodia del gigante Argos de 100 ojos, quien no conocía el sueño. Él la vigiló día y noche de tal manera que Io no podía escapar de él. La pobre Io fue liberada por Hermes, quien lo durmió con sus palabras, y tan pronto como los 100 ojos se cerraron, el dios de los pies alados le cortó la cabeza. Pero eso no fue todo. Hera envió moscas a picar a Io, causándole un gran dolor y sin darle descanso. Io recorrió todas las tierras, pero solo encontró paz en Egipto. Allí encontró su verdadera forma y dio a luz a su hijo Epafos. Hera también fue cruel con Calisto, a pesar de que Zeus la había engañado y la chica, en realidad, no quería tener relaciones con él. Luego, el señor de los truenos, para borrar las huellas, convirtió a Calisto en una osa. Allí, en general, la situación fue interesante, en la que Artemisa también participó. Al final, Artemisa cazó y mató a la osa, y Zeus colocó a Calisto como una constelación en el cielo. Pero incluso allí, la celosa encontró una manera de molestar, prohibiendo a Tefide y Océano recibir a Calisto. Es por eso que, según los griegos,
La osa mayor nunca se pone por debajo del horizonte como si estuviera colgando sobre el océano sin poder bañarse ni beber. Como pueden ver, por la santidad del matrimonio, Hera se interponía y lo demostraba con su propio matrimonio, castigando a los amantes de su esposo sin discriminación. El método, por supuesto, era mediocre, pero si lo piensas, Hera y Zeus, a pesar de todas las desavenencias, siempre llegaban a un compromiso y ¿no es eso un milagro, considerando lo que Zeus hacía? La venganza de Hera no solo se extendió a las amantes de su esposo, sino también a sus hijos. Ella trató de dañar de todas las formas posibles al mismo Dionisio e incluso intentó matarlo. Así que ella era una madrastra mediocre. Sin embargo, ella también era una mala madre. Al ver que su hijo Hefesto no era hermoso, lo arrojó del Olimpo. Más tarde, él se vengó de ella, pero esa es una historia completamente diferente. Pero volvamos a cómo Hera se sentía acerca de los hijos ilegítimos de Zeus. Aquí, el ejemplo más destacado probablemente sea Hércules. Incluso su nacimiento no ocurrió sin la participación de su madrastra. Al principio, por orden de Hera, las Moiras y la diosa de partos, Ilitia, hicieron todo lo posible para evitar que Hércules naciera. Finalmente, su madre Alcmena no pudo dar a luz durante 7 días y 7 noches. Fue entonces cuando una de las sirvientas de Alcmena, Galantis, entendió lo que debía hacer. Corrió a Ilitia y a las Moiras para informarles de que el niño ya había nacido. Las diosas estaban desconcertadas. ¿Cómo podía nacer un niño sin su conocimiento? Distraídas y sorprendidas por esta noticia, se confundieron. Fue en ese momento cuando Hércules nació. Galantis fue castigada por las Moiras y convertida en una comadreja. Le pronosticaron que concebiría por las orejas y daría a luz por la garganta. En la antigua Grecia, había alguna extraña concepción de la reproducción de este animal, o quizás eso significaba algo diferente. Al final, Hécate tomó a Galantis a su servicio. Hércules no se olvidó de ella. En su honor, erigió una estatua y regularmente ofreció sacrificios. En esto Hera no se detuvo. Continuó sus ataques contra Hércules. Por ejemplo, cuando era muy pequeño, envió serpientes contra él. Para su sorpresa, el pequeño Hércules simplemente las estranguló. Cuando Hércules creció y ya tenía una familia, Hera temporalmente lo privó de su cordura. Enloquecido, Hércules mató a su esposa e hijos. Cuando recuperó la razón, estaba horrorizado por lo que había hecho. Finalmente, el conflicto entre Hera y Hércules llegó al punto en que el héroe la hirió en algún lugar cerca de Pilos. Al final, Hércules obtuvo la inmortalidad y Hera tuvo que reconocerlo y adoptarlo. En honor a su humildad, le dio en matrimonio a su hija Hebe. Por último, hablemos de los atributos obligatorios de esta diosa. El primero de los obligatorios es, por supuesto, la diadema, como símbolo de que Hera es la principal de las diosas. En el Olimpo, no hay nadie igual en poder. El animal dedicado a ella es el pavo real. Incluso su carro está tirado por 2 pavos reales. Este carro es de plata pura. Sus ruedas son de oro y las radios brillan con cobre. Hera está sentada en él, vestida con ropas lujosas tejidas por Atena misma. También tiene otros 2 atributos interesantes: la granada como símbolo de la fertilidad y el cetro con la punta en forma de cuco. La imagen más notable y típica de la diosa Hera en la antigüedad es considerada la estatua colosal del escultor griego Policleto.
esculpida para el templo en honor a la diosa Hera en Argos. Así fue la majestuosa diosa de la antigua Grecia, Hera. Apoyen el canal con un like, escriban lo que piensan sobre esta historia. ¡Hasta la próxima!